Paulo Coelho. Brida. 10ª parte. No importa si estás buscando la sabiduría o el placer en la fuerza del sexo, siempre será una experiencia total. Porque es la única actividad del hombre que afecta, o debería afectar, a los 5 sentidos de forma simultánea. Todos los canales con el prójimo quedan conectados. En el momento del orgasmo, los 5 sentidos desaparecen, y penetramos en el mundo de la magia. Ya no somos capaces de ver, de escuchar, de sentir el sabor, el tacto, el olor. Durante aquellos largos segundos todo desaparece, un éxtasis ocupa su lugar. Un éxtasis absolutamente igual al que los místicos alcanzan tras años de renuncia y disciplina. Brida tuvo ganas de preguntar por qué los místicos no lo buscaban a través del orgasmo. Pero se acordó de los descendientes de los ángeles. Lo que empuja a la persona hacia este éxtasis son los 5 sentidos. Cuanto más fuertemente sean estimulados, más fuerte será el empujón. Y tu éxtasis será más profundo. ¿Entiendes? Claro. Ella estaba entendiendo todo, y afirmó con la cabeza. Pero esta pregunta la dejó más distante. Le hubiera gustado que él estuviese a su lado, como cuando caminaban por el bosque. Es tan solo eso, dijo él. Pero esto lo sé, e incluso así no lo consigo. Brida no podía hablar de Lorenz. Presentía que era peligroso. Me dijiste que existía un modo de alcanzarlo. Estaba nerviosa. Las emociones comenzaban a cabalgar y ella estaba perdiendo el control. El mago miró nuevamente el bosque allá abajo. Brida se preguntó a sí misma si también él estaba luchando contra las emociones. Pero no quería y no debía creer en lo que estaba pensando. Ella sabía lo que era la tradición del sol. Ella sabía que sus maestros enseñaban a través del espacio, del momento. Pensó en esto antes de buscarlo. Imaginó que podían estar juntos, como estaban ahora, sin nadie cerca. Así eran los maestros de la tradición del sol, siempre enseñando a través de la acción, y nunca dejando que la teoría fuera más importante. Había pensado todo esto antes de venir al bosque. Y vino, incluso así, porque ahora su camino era más importante que cualquier cosa. Tenía que continuar la tradición de sus muchas vidas. Pero él se estaba comportando como Wicca, que apenas hablaba de las cosas. Enséñame, dijo ella, otra vez. El mago tenía los ojos fijos en las copas deshojadas y cubiertas de nieve. Podía, en aquel momento, olvidar que era un maestro. Sabía que la otra parte estaba frente a él. Podía hablar de la luz que estaba viendo, ella lo creería, y el reencuentro estaba consumado. Aunque saliera llorando e indignada, acabaría volviendo, porque él estaba diciendo la verdad, y así como él necesitaba de ella también necesitaba de él. Era esta la sabiduría de las otras partes, una nunca dejaba de reconocer a la otra. Pero él era un maestro. Y un día, en una aldea de España, había hecho un juramento sagrado. Entre otras cosas, este juramento decía que ningún maestro podía inducir a nadie a hacer una elección. Cometió este error una vez y por este motivo estuvo tantos años exiliado del mundo. Ahora era diferente pero, incluso así, no quería arriesgarse. Puedo renunciar a la magia por ella, pensó, durante unos instantes, y luego se dio cuenta de lo absurdo de su pensamiento. No era este tipo de renuncia lo que el amor necesitaba. El verdadero amor permitía que cada uno siguiese su propio camino, sabiendo que esto jamás alejaba a las partes. Tenía que tener paciencia. Tenía que continuar mirando a los pastores y sabiendo que, más pronto o más tarde, los dos estarían juntos. Esta era la ley. Creería en ello toda su vida. Lo que pides es sencillo, dijo él finalmente. Continuaba dominándose. La disciplina había vencido. Haz que, cuando tocas al otro, los 5 sentidos ya estén funcionando. Porque el sexo tiene vida propia. A partir del momento en que comienza, ya no lo puedes controlar, es él el que pasa a controlarte. Y lo que tú cargaste sobre él, tus miedos, tus deseos, tu sensibilidad, permanecerá todo el tiempo. Por eso las personas se vuelven impotentes. En el sexo, lleva a la cama solo el amor y los 5 sentidos ya funcionando. Solo así experimentarás la comunión con Dios. Brida contempló los cartuchos diseminados por el suelo.
No demostró nada de lo que estaba sintiendo. Finalmente, ya sabía el truco. Y, se dijo a sí misma, era lo único que le interesaba. Esto es todo lo que puedo enseñarte. Ella continuaba inmóvil. Los caballos salvajes estaban siendo domados por el silencio. Respira 7 veces tranquilamente, haz que tus 5 sentidos estén funcionando antes del contacto físico. Da tiempo al tiempo. Era un maestro de la tradición del sol. Había superado una nueva prueba. Su otra parte estaba también haciendo que él aprendiese muchas cosas. Ya te he mostrado la vista desde aquí arriba. Podemos bajar. Se quedó mirando distraída a los niños que jugaban en la plaza. Alguien le había dicho una vez que toda ciudad tiene siempre un lugar mágico, un lugar a donde acostumbramos a ir cuando necesitamos pensar seriamente sobre la vida. Aquella plaza era su lugar mágico, en Dublín. Cerca de allí, había alquilado su primer departamento cuando llegó a la ciudad grande, llena de sueños y expectativas. En aquella época, su proyecto de vida era matricularse en el Trinity College y llegar a ser catedrática en literatura. Permanecía mucho tiempo sentada en aquel banco, donde estaba ahora, escribiendo poemas e intentando comportarse como sus ídolos literarios se comportaban. Pero el dinero que su padre remitía era escaso y tuvo que trabajar en la firma de exportaciones. No lo lamentaba. Estaba contenta con lo que hacía y, en este momento, el empleo era una de las cosas más importantes de su vida, porque era lo que daba sentido de realidad a todo y hacía que no enloqueciese. Le permitía un equilibrio precario entre el mundo visible y lo invisible. Los niños jugaban. Todas aquellas criaturas, como también ella hiciera un día, escucharon historias de hadas y brujas, donde las hechiceras se visten de negro y ofrecen manzanas envenenadas a pobres niñas perdidas en el bosque. Ninguno de aquellos niños podía imaginar que allí, observando sus juegos, estaba una hechicera de verdad. Aquella tarde, Wicca le había pedido que hiciese un ejercicio que nada tenía que ver con la tradición de la luna. Cualquier persona podía obtener resultados. No obstante, tenía que ejecutarlo para mantener siempre en movimiento el puente entre lo visible y lo invisible. La práctica era sencilla. Debía acostarse, relajarse e imaginar una calle comercial de la ciudad. Una vez concentrada, tenía que mirar una vitrina de la calle que estaba imaginando, recordando todos los detalles, mercaderías, precios, decoración. Cuando acabase el ejercicio, tenía que ir hasta la calle y verificarlo todo. Ahora estaba allí mirando a los niños. Acababa de volver de la tienda y las mercaderías que imaginó en su concentración eran exactamente las mismas. Se preguntó si aquello era realmente un ejercicio para personas comunes o si sus meses de entrenamiento como hechicera habrían ayudado en el resultado. Y jamás sabría la respuesta. Pero la calle del ejercicio quedaba cerca de su lugar mágico. Nada es por casualidad, pensó. Su corazón estaba triste a causa de algo que no conseguía solucionar: el amor. Amaba a Lawrence, estaba segura de ello. Sabía que cuando manejase bien la tradición de la luna, vería el punto luminoso en el hombro izquierdo de él. Una de las tardes que salieron juntos para tomar chocolate caliente, cerca de la torre que sirvió de inspiración a James Joyce en Ulises, ella pudo ver el brillo en sus ojos. El mago tenía razón. La tradición del sol era el camino de todos los hombres y estaba allí para ser descifrada por cualquier persona que supiese rezar, tener paciencia y desear sus enseñanzas. Cuanto más se sumergía en la tradición de la luna, más entendía y admiraba la tradición del sol. El mago. Estaba otra vez pensando en él. Era este el problema que la había conducido hasta su lugar mágico. Desde el encuentro en la cabaña de los cazadores, pensaba con frecuencia en él. Ahora mismo estaba deseando ir hasta allí, contarle el ejercicio que acababa de hacer. Pero sabía que esto era apenas un pretexto, esperanza de que la invitara de nuevo a pasear por el bosque. Tenía la seguridad de que sería bien recibida y empezaba a creer que él, por alguna misteriosa razón, que ella ni osaba pensar cuál era, también gustaba de su compañía. Siempre tuve esta tendencia al delirio total, pensó, procurando alejar al mago de su mente. Pero sabía que dentro de poco él volvería. No quería continuar. Era una mujer y conocía bien los síntomas de una nueva pasión. Necesitaba evitarlo a cualquier costo.
Amaba a Lawrence, deseaba que las cosas continuasen así. Su mundo ya había cambiado lo suficiente. El sábado por la mañana, Lawrence telefoneó. «Vamos a dar un paseo», dijo. «Vamos a las rocas». Brida preparó algo para comer y soportaron juntos casi una hora en un autobús con la calefacción defectuosa. Alrededor del mediodía llegaron al pueblo. Brida estaba emocionada. Durante su primer año de literatura en la facultad, había leído mucho sobre el poeta que vivió allí en el siglo pasado. Era un hombre misterioso, gran conocedor de la tradición de la luna, que participó en sociedades secretas y había dejado en sus libros el mensaje oculto de aquellos que buscan el camino espiritual. Se llamaba W. B. Yeats. Se acordó de algunos de sus versos que parecían hechos para aquella mañana fría, con las gaviotas sobrevolando los barcos anclados en el pequeño puerto. Yo sembré mis sueños donde tú estás pisando ahora. Pisa suavemente, porque tú estás pisando a mis sueños. Entraron en el único bar del lugar, tomaron un whisky para soportar mejor el frío y salieron en dirección a las rocas. La pequeña calle asfaltada pronto dio lugar a una subida y, media hora después, llegaron a lo que los habitantes locales llamaban falecias. Era un promontorio compuesto de formaciones rocosas, que acababan en un abismo frente al mar. Un camino circundaba las as. Andando sin prisa, darían la vuelta entera a las falecias en menos de 4 horas. Después, solo tenían que tomar el autobús y volver a Dublín. Brida estaba encantada con el programa. Por más mociones que la vida le estuviese reservando aquel año, siempre difícil aguantar el invierno. Todo lo que hacía era ir al trabajo de día, a la facultad de noche y al cine los fines de semana. Ejecutaba los rituales siempre en las horas señaladas y danzaba conforme Wicca le había enseñado. Pero tenía ganas de estar en el mundo, salir de casa y ver un poco de naturaleza. El tiempo estaba nublado, las nubes bajas, pero el ejercicio físico y la dosis de whisky conseguían disfrazar un frío. El sendero era demasiado estrecho para que los dos caminasen lado a lado. Lawrence iba adelante, y Brida seguía algunos metros atrás. Era difícil conversar en estas circunstancias. Aún así, de vez en cuando, conseguían intercambiar algunas palabras, lo suficiente para que uno sintiera que el otro estaba cerca, compartiendo la naturaleza que los rodeaba. Ella miraba, con fascinación infantil, el paisaje a su alrededor. Aquel escenario debía ser el mismo millares de años atrás, en una época en que no existían ciudades, ni puertos, ni poetas, ni muchachas que buscaban la tradición de la luna. En aquel tiempo existían solamente las rocas, el mar estallando allí abajo y las gaviotas paseando por las nubes bajas. De vez en cuando Brida miraba el precipicio y sentía un leve vértigo. El mar decía cosas que no comprendía, las gaviotas trazaban diseños que no lograba acompañar. Aún así, miraba aquel mundo primitivo, como si allí estuviese guardada, más que en todos los libros que leía, o en todos los rituales que practicaba, la verdadera sabiduría del universo. A medida que se alejaban del puerto, todo lo demás iba perdiendo importancia. Sus sueños, su vida cotidiana, su búsqueda. Quedaba solo aquello que Wicca llamó la firma de Dios. Quedaba apenas, en aquel momento primitivo, junto a las fuerzas puras de la naturaleza, la sensación de estar viva, al lado de alguien que amaba. Después de casi 2 horas de camino, el sendero se ensanchó y decidieron sentarse juntos para descansar. No podían tardar mucho. El frío, en breve, se volvería insoportable y tendrían que moverse. Pero ella tenía ganas de quedarse por lo menos unos instantes al lado de él, mirando las nubes y escuchando el ruido del mar. Brida sintió el olor de la marejada en el aire y el sabor de sal en la boca. Su rostro, pegado al abrigo de Lawrence, estaba caliente. Era un momento intenso, de existencia plena. Sus 5 sentidos estaban funcionando. En una fracción de segundo, ella pensó en el mago y lo olvidó. Todo lo que le interesaba ahora eran los 5 sentidos. Tenían que continuar funcionando. Allí estaba el momento. «Quiero hablar contigo, Lawrence». Lawrence murmuró algo, pero su corazón tuvo miedo. Mientras miraba las nubes y el precipicio, entendió que aquella mujer era la cosa más importante de su vida. Que ella era una explicación, el único motivo de aquellas rocas, de aquel cielo, de aquel invierno.
Si ella no estuviese allí con él, no importaría que todos los ángeles del cielo descendiesen revoloteando para confortarlo, el paraíso no tendría ningún sentido. Quiero decirte que te amo, Brida habló con suavidad. Porque tú me mostraste la alegría del amor. Sentíase plena, total, con todo aquel paisaje penetrando en su alma. Él comenzó a acariciarle los cabellos. Y ella tuvo la certeza de que, si corriese riesgos, podría experimentar un amor como jamás había sentido. Brida lo besó. Sintió el gusto de su boca, el toque de su lengua. Era capaz de percibir cada movimiento y presentía que lo mismo pasaba con él, porque la tradición del sol se revelaba siempre a todos los que mirasen al mundo como si lo estuviesen viendo por primera vez. Quiero amarte aquí, Lawrence. Él, en una fracción de segundo, pensó que estaban en un camino público, que alguien podía pasar, alguien suficientemente loco para andar por allí en pleno invierno. Pero quien fuese capaz de esto, también sería capaz de entender que ciertas fuerzas, una vez puestas en marcha, ya no pueden ser interrumpidas. Introdujo sus manos bajo el suéter de ella y sintió los senos. Brida estaba completamente entregada, todas las fuerzas del mundo penetraban por sus 5 sentidos y se transformaban en la energía que la invadía. Se tendieron en el suelo, entre las rocas, el precipicio, el mar, entre la vida de las gaviotas allí arriba y la muerte en las piedras allá abajo. Comenzaron a amarse sin miedo, porque Dios protegía a los inocentes. Ya no sentían frío. La sangre corría con tal velocidad que ella se arrancó parte de las ropas, y él la imitó. No había más dolor. Rodillas y espaldas se arañaban en el suelo pedregoso, pero aquello integraba y completaba el placer. Brida supo que el orgasmo se aproximaba, pero fue un sentimiento muy distante porque ella estaba completamente unida al mundo, su cuerpo y el cuerpo de Lawrence se mezclaban con el mar, las piedras, la vida y la muerte. Se quedó en este estado el tiempo que fue posible, mientras otra parte suya percibía, aunque de forma muy vaga, que estaba haciendo cosas que jamás hiciera antes. Pero era el reencuentro de sí misma con el sentido de la vida, era la vuelta a los jardines del Edén, era el momento en que Eva volvía a entrar en Adán y las dos partes se transformaban en la creación. De repente, ya no podía seguir controlando el mundo que la rodeaba, sus 5 sentidos parecían querer soltarse, y no le sobraban fuerzas para retenerlos. Como si un rayo sagrado la alcanzase, ella lo soltó y el mundo, las gaviotas, el sabor de la sal, la tierra áspera, el olor del mar, la visión de las nubes, todo desapareció por completo, en su lugar apareció una inmensa luz dorada, que crecía, hasta conseguir tocar la más distante estrella de la galaxia. Fue descendiendo lentamente de aquel estado, y el mar y las nubes volvieron a aparecer. Pero todo estaba inmerso en una vibración de profunda paz, la paz de un universo que, aunque tan solo por unos instantes, pasaba a tener una explicación, porque ella estaba comulgando con el mundo. Había descubierto otro puente que unía lo visible a lo invisible, y nunca más iba a olvidar el camino. Al día siguiente telefoneó a Wicca. Le contó lo sucedido y la otra permaneció algún tiempo en silencio. Igual felicitaciones, dijo, finalmente. Lo conseguiste. Explicó que la fuerza del sexo, a partir de aquel instante, iba a causar profundas transformaciones en su manera de ver y sentir al mundo. Ya estás preparada para la fiesta del equinoccio. Solo te falta una cosa más. Otra más. Pero dijiste que era solo esto. Una cosa fácil. Tienes que soñar con un vestido. El vestido que usarás ese día. Y si no lo consigo, soñarás. Lo más difícil ya lo conseguiste. Y cambió de tema de repente, como acostumbraba a hacer con frecuencia. Dijo que había comprado un coche nuevo, que le gustaría hacer algunas compras. Quería saber si Brida podía acompañarla. Brida se sintió orgullosa por la invitación y pidió permiso al jefe para salir antes del trabajo. Era la primera vez que Wicca demostraba algún tipo de afecto por ella, aunque fuese apenas salir para ir de compras. Era consciente de que muchos otros discípulos adorarían, en aquel momento, estar en su lugar. Quién sabe si durante aquella tarde podría demostrar lo importante que Wicca era para ella, y cómo le gustaría que fuese su amiga.
Era difícil para Brida separar la amistad de la búsqueda espiritual y se resentía porque hasta entonces la maestra no había demostrado ningún tipo de interés por su vida. Sus conversaciones nunca iban más allá de lo estrictamente necesario para que ella pudiera realizar un buen trabajo en la tradición de la luna. A la hora convenida, Wicca la estaba esperando dentro de un coche MG, descapotable, rojo, con la capota plegada. El coche, un modelo clásico de la industria automovilística británica, estaba excepcionalmente bien conservado, la carrocería brillante y el panel de madera encerado. Brida no osó calcular su precio. La idea de que una hechicera pudiese tener un automóvil tan caro como aquel la asustaba un poco. Antes de conocer la tradición de la luna, había escuchado durante toda su infancia que las brujas hacían terribles pactos con el demonio, a cambio de dinero y poder. ¿No crees que hace un poco de frío para ir sin capota?, preguntó mientras entraba. No puedo esperar hasta el verano, respondió Wicca. Simplemente no puedo. Me muero de ganas de conducir así. ¡Qué bien! Por lo menos, en esto era una persona normal. Salieron por las calles, recibiendo miradas de admiración de las personas mayores y algunos silbidos y galanteos de los hombres. Estoy contenta de que te preocupe no soñar con el vestido, dijo Wicca. Brida ya se había olvidado de la conversación telefónica. Nunca dejes de tener dudas. Cuando las dudas dejan de existir, es porque paraste en tu caminata. Entonces viene Dios y lo desmonta todo, porque es así como Él controla a sus elegidos, haciendo que recorran siempre, por entero, el camino que precisan recorrer. Él nos obliga a andar cuando paramos por cualquier razón, comodidad, pereza, o la falsa sensación de que ya sabemos lo necesario. Pero vigila algo, y jamás dejes que las dudas paralicen tus acciones. Toma siempre todas las decisiones que necesites tomar, incluso sin tener la seguridad o certeza de que estás decidiendo correctamente. Nadie se equivoca cuando está actuando, si, al tomar sus decisiones, mantiene siempre en mente un viejo proverbio alemán, que la tradición de la luna trajo hasta nuestros días. Si no olvidas ese proverbio, siempre puedes transformar una decisión equivocada en una decisión acertada. Y el proverbio es este: el diablo habita en los detalles. Wicca paró de repente en un taller mecánico. Existe una superstición respecto de este proverbio, dijo. Solo llega a nosotros cuando lo necesitamos. Acabé de comprar el coche y el diablo está en los detalles. Bajó del automóvil en cuanto se aproximó el mecánico. ¿Tiene la capota rota, señora? Wicca no se tomó el trabajo de responder. Pidió que le hiciese una revisión completa de todo. Había una pastelería al otro lado de la calle. Mientras el mecánico miraba el MG, fueron hasta allí a tomar un chocolate caliente. Fíjate en el mecánico, dijo Wicca, mientras las dos miraban hacia el taller a través de la vidriera de la pastelería. Estaba parado frente al motor abierto del coche, sin hacer ningún movimiento. No está tocando nada. Solo contempla. Lleva años en esta profesión y sabe que el coche habla con él un lenguaje especial. No es su raciocinio lo que está actuando ahora, es su sensibilidad. De repente, el mecánico fue directo hacia algún lugar del motor y comenzó a trabajar. Acertó el defecto, continuó Wicca. No ha perdido nada de tiempo porque la comunicación entre él y la máquina es perfecta. Son así todos los buenos mecánicos que conozco. Y los que yo conozco también, pensó Brida. Pero ella siempre creía que actuaban así porque no sabían por dónde empezar. Nunca se tomó el trabajo de observar que siempre empezaban por el sitio adecuado. Porque estas personas, que tienen la sabiduría del sol en sus vidas, jamás intentan comprender las preguntas fundamentales del universo. Porque prefieren quedarse arreglando motores o sirviendo café en los bares. ¿Y qué es lo que te hace pensar que nosotros, con todo nuestro camino y nuestra dedicación, comprendemos el universo mejor que los otros? Tengo muchos discípulos. Son personas absolutamente iguales a todas las otras, que lloran en el cine y se desesperan cuando los hijos se atrasan, aun sabiendo que la muerte no existe. La brujería es apenas una de las formas de estar cerca de la sabiduría suprema, pero cualquier cosa que el hombre haga puede llevarlo hasta allí, siempre que trabaje con amor en su corazón.
Las hechiceras podemos conversar con el alma del mundo, ver la luz en el hombro izquierdo de nuestra otra parte, y contemplar el infinito a través del brillo y el silencio de una vela. Pero no entendemos sobre motores de automóviles. Así como los mecánicos nos necesitan, también nosotras los necesitamos a ellos. Ellos tienen su puente hacia lo invisible en un motor de coche. El nuestro es la tradición de la luna. Pero lo invisible es lo mismo. Haz tu parte y no te preocupes por la de los otros. Puedes estar segura de que Dios también habla con ellos, y que ellos están tan empeñados como tú en descubrir el sentido de esta vida. El coche está bien, dijo el mecánico, en cuanto las dos volvieron de la pastelería. Pero ha evitado un gran problema. Un conducto de refrigeración estaba a punto de reventar. Wicca protestó un poco por el precio, pero agradeció el haberse acordado del proverbio.